S. Lewis. Las crónicas de Narnia, libro y vasilla de plata. 1. Detrás del gimnasio. Era un día gris de otoño y Gilpol estaba llorando detrás del gimnasio. Lloraba porque le habían estado metiendo miedo. Este no va a ser un cuento de colegio, así que les diré lo menos posible sobre el de Gil, porque no es un tema muy agradable. Era un colegio coeducacional para niños y niñas, lo que se llama habitualmente un colegio mixto. Dicen que más mixtas eran las mentalidades de quienes lo dirigían, que opinaban que se debía dejar a los alumnos hacer lo que quisieran. Y desgraciadamente lo que 10 o 15 de los mayores preferían era intimidar a los demás. Hacían toda clase de cosas terribles que en cualquier otro colegio habrían llamado la atención y se les habría puesto fin de inmediato, pero no sucedía así en este colegio. Y aun si así fuera, no se expulsaba o castigaba a los culpables. El director decía que se trataba de casos psicológicos sumamente interesantes, los hacía acudir a su oficina y conversaba con ellos durante horas. Y si tú sabes cómo hablarle a un director, al final terminarás siendo su favorito. Por eso Gilpol lloraba en aquel nublado día otoñal en medio del húmedo sendero situado entre la parte trasera del gimnasio y los arbustos del jardín. Y todavía estaba llorando cuando un niño dobló la esquina del gimnasio. Venía silbando y con las manos en los bolsillos y por poco tropieza con ella. ¿No puedes mirar por dónde caminas?, dijo Gilpol. Está bien, dijo el niño, no tienes para qué ponerte, y entonces se dio cuenta de que estaba llorando. Signo de interrogación abierta. ¿Qué te pasa, Paul? Gil solo consiguió hacer una mueca, esa clase de muecas que haces cuando tratas de decir algo pero te das cuenta de que si hablas vas a empezar a llorar de nuevo. Debe ser por culpa de ellos, supongo, como de costumbre, dijo con dureza el niño, hundiendo más aún sus manos en los bolsillos. Gil asintió. No tenía necesidad de añadir nada más, aunque hubiese podido hacerlo. Ambos sabían. Pero mira, dijo el niño, es el colmo que todos nosotros, su intención era buena, pero habló como quien va a decir un discurso. A Gil le dio mucha rabia, lo que es muy comprensible que te suceda cuando te han interrumpido en pleno llanto. Oh, ándate y no te metas en lo que no te importa, dijo. Nadie te ha pedido que vengas a entrometerte en mis cosas, ¿no es verdad? Y no eres el más indicado para ponerte a decirnos lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Supongo que pensarás que deberíamos pasar el día haciéndoles la pata y desviviéndonos por ellos, como tú, por favor, exclamó el niño, sentándose en el suelo cubierto de pasto a la orilla de los arbustos y levantándose inmediatamente, pues el pasto estaba empapado. Era una lástima que se llamara Eustaquio Scrooge, pero no era mala persona. Paul, dijo, eres súper injusta. He hecho todo eso este trimestre, ¿no le hice frente a Carter en el asunto del conejo? ¿Y no guardé el secreto sobre Spivins, y eso que me torturaron? Y no, no lo sé ni me importa, sollozó Gil. Scrooge se dio cuenta de que todavía no se le pasaba la pena, y amistosamente le ofreció una pastilla de menta. Él también se comió una, y poco después Gil comenzó a verlas. Cosas mucho más claras. Perdóname, Scrooge le dijo. Fui muy injusta. Es cierto que hiciste todo eso, este último trimestre. Entonces borra el trimestre anterior, por favor, pidió Eustaquio. Yo era otro tipo en esa época. Demonios, qué mísera garrapata era yo. Bueno, francamente, así eras, dijo Gil. Oye, ¿crees que he cambiado?, preguntó Eustaquio. No solo yo, repuso Gil. Todos dicen lo mismo, hasta ellos. Lo han notado. Leonora Blackiston oyó que Adela Pennyfather hablaba ayer de esto en el vestuario. Dijo, alguien está influenciando al niño Scrooge. Este trimestre ha estado absolutamente inmanejable. Tendremos que ocuparnos de él lo antes posible. Eustaquio sintió un escalofrío. En el colegio experimental todo el mundo sabía lo que significaba que ellos se ocuparan de uno. Ambos niños se quedaron callados un rato. Las gotas caían de las hojas del laurel. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué estás tan distinto a lo que eras el trimestre pasado?, preguntó Gil de pronto. Me pasaron un montón de cosas raras en las vacaciones, respondió Eustaquio en tono misterioso. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Gil. Eustaquio no habló una palabra durante largo rato. Luego dijo, óyeme, Paul. Tú y yo odiamos este lugar más que a nada en el mundo, ¿no es así? Por lo menos sé que yo lo odio, dijo Gil. Entonces creo que puedo confiar realmente en ti. Súper amable de tu parte, dijo Gil. Pero es que, es un secreto terrible de verdad. Paul, dime, ¿eres buena para creer cosas? Es decir, para creer en cosas de las que otros se reirían. Nunca me ha pasado, repuso Gil, pero creo que sí, me creerías si te dijera que en las últimas vacaciones estuve fuera del mundo. ¿Fuera de este mundo? No te entiendo lo que quieres decir. Bueno, dejemos los mundos por ahora. Imagina que te cuento que estuve en un lugar donde los animales pueden hablar y donde hay encantamientos y dragones, y, bueno,
todo ese tipo de cosas que encuentras en los cuentos de hadas. Scrooge se sintió tremendamente incómodo al decir esto y se puso colorado. Signo de interrogación abierta. ¿Cómo llegaste allá?, preguntó Gil. También ella se sentía curiosamente avergonzada. De la única manera posible la magia, dijo Eustaquio, casi en un murmullo. Iba con 2 primos míos. Y simplemente, nos hicieron desaparecer de repente. Mis primos ya habían estado ahí antes. Ahora que hablaban entre murmullos, no sé por qué Gil encontró más fácil de creerle. De pronto se le ocurrió una horrible sospecha y dijo tan furiosa que por un momento pareció una tigresa. Si descubro que me estás tomando el pelo, no volveré a hablarte nunca más. Nunca, nunca, nunca. No te tomo el pelo, dijo Eustaquio. Te juro que no. Te lo juro por todo. Cuando yo estaba en el colegio, uno habría dicho lo juro por la Biblia. Pero nadie se preocupa de la Biblia en el colegio experimental. Está bien, dijo Gil. Te creo. Signo de interrogación abierta. ¿Y no se lo dirás a nadie? Signo de interrogación abierta. ¿Quién te crees que soy? Dijeron esto con gran entusiasmo, pero después, cuando ya lo habían dicho, Gil miró a su alrededor y vio ese nublado cielo otoñal y escuchó el ruido de las gotas que caían de las hojas y pensó en lo inútil que era el colegio experimental. Era un curso de 13 semanas y aún faltaban 11, dijo. Pero después de todo, ¿qué sacamos? No estamos allá, estamos aquí. Y requete nunca podremos ir allá, o podernos. Eso es lo que me gustaría saber, replicó Eustaquio. Cuando volvimos de ese lugar, alguien dijo que los 2 Pevensey y mis 2 primos no volverían nunca más. Era la 3ª vez que iban, ¿ves? Así que supongo que ya tenían su cuota. Pero él jamás dijo que yo no podría volver. Estoy seguro de que lo habría dicho, a menos que quisiera decir que yo iba a volver. Y no puedo dejar de preguntarme si nosotros podemos, si podríamos. ¿Quieres decir, hacer algo para que suceda? Eustaquio asintió. ¿Quieres decir que podríamos dibujar un círculo en la tierra, y escribir algo en letras raras, y pararnos adentro, y decir conjuros y hechizos? Bueno, dijo Eustaquio luego de reflexionar profundamente durante un momento. Creo que era algo así lo que yo pensaba, aunque nunca lo hice. Pero ahora que tú lo dices, me parece que todos esos círculos y cosas son puras tonterías. No creo que a él le gustaría. Parecería como si creyéramos que podemos obligarlo a hacer algo. Y en realidad solo podemos pedírselo. ¿Quién es esa persona de que hablas todo el tiempo? En aquel lugar lo llaman Aslan, explicó Eustaquio. Qué nombre tan raro. Ni la mitad de lo raro que es él, dijo Eustaquio con aire solemne. Pero hagámoslo, no puede ser nada malo, solo pediremos. Parémonos juntos, así, y estiremos los brazos al frente con las palmas hacia abajo, tal como hicieron ellos en la isla de Remandú. ¿La isla de quién? Te lo contaré otro día. Y a él le gustaría que estemos de cara al este. A ver, ¿dónde está el este? No sé, dijo Gil. Eso es lo fantástico que tienen las niñas, jamás saben los puntos de la brújula, comentó Eustaquio. Tú tampoco lo sabes, exclamó Gil, indignada. Claro que lo sé, si dejas de interrumpirme. Ya lo tengo. Ese es el este, frente a los laureles. Y ahora, ¿quieres repetir las palabras conmigo? Signo de interrogación abierta. ¿Qué palabras?, preguntó Gil. Las palabras que yo voy a decir, por supuesto, contestó Eustaquio. Ahora. Y comenzó. Aslan, Aslan, Aslan. Aslan, 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 repetía Gil. Por favor, haz que podamos ir a... En ese momento se oyó una voz que gritaba desde el otro lado del gimnasio. ¿Paul? Sí, ya sé dónde está. Está lloriqueando detrás del gimnasio. ¿La hago salir? Gil y Eustaquio se dieron una sola mirada, se tiraron de cabeza debajo de los laureles y empezaron a trepar por la empinada cuesta de tierra del parque a una espectacular velocidad de campeones que les merecía un buen premio. Debido a los curiosos métodos de enseñanza del colegio experimental, uno no aprendía mucho francés o matemáticas o latino, cosas por el estilo, pero eso sí que uno aprendía a escapar rápido y silenciosamente cuando ellos lo andaban buscando. A los pocos minutos de comenzar a trepar se detuvieron para escuchar y, por los ruidos que se oían, comprendieron que los seguían. Ojalá la puerta estuviera abierta otra vez, dijo Scrooge mientras corrían, y Gil asintió. Porque al final del parque había una elevada muralla de piedra y en ella una puerta por la que podías salir al camino público. Esa puerta estaba casi siempre cerrada con llave, pero algunas veces hubo gente que la encontró abierta, o quizás esto sucedió una sola vez. Pero podrás imaginarte que el recuerdo de esta única vez hacía que la gente no perdiera la esperanza y siguiera tratando de abrir la puerta, pues si llegaban a encontrarla sin llave, era una espléndida manera de salir del colegio sin que te vieran. Gil y Eustaquio, muy acalorados y muy sucios después de arrastrarse casi doblados en dos por debajo de los laureles, subieron jadeando hasta la muralla. Y ahí, cerrada como de costumbre, estaba la puerta. Va a ser inútil, seguramente, dijo Eustaquio, con la mano en la manilla de la puerta, y de pronto por la gran flauta, exclamó,
pues la manilla había girado y la puerta se abría. Momentos antes pensaban que si, por casualidad, la puerta estaba sin llave, la cruzarían volando como un rayo. Pero cuando la puerta realmente se abrió, se quedaron inmóviles. Porque lo que vieron era muy diferente de lo que esperaban. Habían esperado ver la grisácea pendiente del potrero cubierto de brezos subiendo y subiendo hasta juntarse con el gris del cielo otoñal. En su lugar los recibió el resplandor del sol que inundaba el portal, como la luz de un día de verano que entra a raudales en la cochera cuando abres la puerta, y hacía que las gotas de agua brillaran como abalorios sobre el pasto, resaltando la suciedad de la cara de Gil, manchada de lágrimas. La luz del sol provenía de lo que ciertamente parecía ser un mundo diferente, por lo menos lo que ellos alcanzaban a vislumbrar. Vieron un suave césped, más suave y brillante que todos los que Gil había visto antes, y un cielo azul moviéndose con gran rapidez de allá para acá, unas cosas tan relucientes que podrían haber sido joyas e enormes mariposas. Aunque había deseado tanto que sucediera algo así, Gil tuvo miedo. Miró a Scrooge y vio que él también estaba asustado. «Vamos», dijo él, casi sin aliento. «Pero, ¿podremos volver? ¿No será peligroso?», preguntó Gil. En ese momento se escuchó una voz que gritaba detrás de ellos, una vocecilla maligna y llena de rencor. «Escúchame, Polchillo, todos sabemos que estás ahí. Baja para acá». Era la voz de Yityacie, que no era una de ellos, pero sí pertenecía a su grupo de parásitos y soplones. «Rápido», dijo Scrooge. «Ven, tomémonos de las manos. No debemos separarnos». Y antes de que ella se diera cuenta de lo que hacía, agarró su mano y de un tirón la hizo atravesar la puerta, dejando atrás los jardines del colegio, Inglaterra, todo nuestro mundo, para entrar a aquel lugar. El sonido de la voz de Yityacie se apagó súbitamente, como cuando uno corta la radio. Al instante escucharon un sonido muy distinto a su alrededor. Venía de aquellas cosas que brillaban en las alturas y que resultaron ser bandadas de pájaros. Tenían un gran bullicio, pero semejaba más bien una música moderna, de esa que cuesta entender la primera vez que la escuchas, que el acostumbrado canto de los pájaros en nuestro mundo. Sin embargo, a pesar del canto, reinaba un inmenso silencio, que parecía una especie de música de fondo. Aquel silencio, combinado con el frescor del aire, hizo pensar a Gil que se hallaban en la cumbre de una montaña muy alta. Scrooge la llevaba todavía de la mano mientras caminaban hacia adelante, mirando a todos lados con los ojos que se le salían de la cara. Gil vio que crecían árboles enormes por todas partes, muy parecidos a los cedros, pero mucho más grandes. Pero como no estaban plantados uno al lado del otro, y como no había maleza, permitían ver un buen trecho dentro del bosque, a la derecha y a la izquierda. Y hasta donde los ojos de Gil alcanzaban a ver, todo era igual, un césped parejo, veloces aves de plumaje amarillo, o azul libélula, o color arcoíris, sombras azuladas, y el vacío. No había un soplo de viento en ese aire fresco y luminoso. Era un bosque muy solitario. Más allá ya no había árboles, solo el cielo azul. Siguieron adelante sin hablar, hasta que de pronto Gil oyó que Scrooge le decía cuidado. Y sintió que la tiraban hacia atrás. Estaban al borde mismo de un acantilado. Gil tenía la suerte de ser de esas personas que no tienen vértigos. No le importaba en lo más mínimo pararse al borde de un precipicio. Se enojó mucho con Scrooge por empujarla hacia atrás. Como si fuera una niñita, dijo, y se soltó bruscamente de la mano de Eustaquio. Cuando vio lo pálido que se ponía, lo contempló con desprecio. Signo de interrogación abierta. «¿Qué te pasa?», le preguntó. Y para demostrar que ella no tenía miedo, se acercó más todavía al borde. En realidad, se acercó mucho más de lo que hubiera querido. Luego miró hacia abajo. Entonces pensó que Scrooge tenía algo de razón para estar tan pálido, pues este era un acantilado que no podría compararse a ninguno de los de nuestro mundo. Imagina que estás en la cima del acantilado más alto que conozcas. Imagina que miras hacia el fondo. Y entonces imagina que el precipicio continúa bajando más allá de ese fondo, y otra vez más abajo, 10 veces más, 20 veces más abajo. Y a esa inconmensurable distancia imagina que ves debajo unas cositas blancas que podrían confundirse a primera vista con ovejas, pero luego te das cuenta de que son nubes, no pequeñas guirnaldas de niebla, sino enormes nubes blancas, infladas, tan grandes como cualquiera montaña. Y, por último, por entre aquellas nubes, logras recién divisar el verdadero fondo, tan lejano que no alcanzas a distinguir si es campo o bosque, si es tierra o agua, mucho más abajo de esas nubes de lo que tú estás sobre ellas. Gil lo miró fijamente. Luego pensó que, después de todo, sería mejor alejarse un par de pasos de la orilla, pero no quería hacerlo por temor a lo que pudiera creer Scrooge. De repente decidió que no le importaba lo que él creyera, podía perfectamente apartarse de esa horrible orilla, y nunca más se burlaría de la gente que teme a las alturas. Pero cuando trató de moverse se dio cuenta de que no podía. Sus piernas parecían estar hechas de masilla. Todo daba vueltas ante sus
ojos. Signo de interrogación abierta. ¿Qué estás haciendo, Paul? Vuelve atrás, grandísima idiota, gritó Scrooge. Pero su voz parecía venir de muy lejos. Sintió que trataba de agarrarla, pero ella ya no tenía control sobre sus brazos y piernas. Hubo un momento de forcejeo al borde del acantilado. Gill estaba demasiado asustada y demasiado mareada para saber bien lo que hacía, pero mientras viva recordará dos cosas a menudo volvían a su memoria en sus sueños. Una fue que se soltó de un tirón de las manos de Scrooge que la apretaban, la otra que, al mismo tiempo, Scrooge, con un grito de terror, perdía el equilibrio y se precipitaba al abismo. Afortunadamente no alcanzó a pensar en lo que había hecho. Un inmenso animal de brillante colorido se había abalanzado al borde del acantilado. Allí se echó, inclinándose hacia adelante, y esto era lo más extraño de todo: se puso a soplar. No a rugir ni a bufar, sino que simplemente a soplar con la boca muy abierta, de una manera muy regular, como una aspiradora. Gill estaba tendida tan cerca de la criatura que podía sentir su aliento vibrando constantemente por su cuerpo. No se movió, pues no podía levantarse. Estaba medio desvanecida. En realidad, hubiera querido poder desmayarse, pero uno no se desmaya cuando quiere. Por fin vio, muy abajo, un puntito negro que flotaba alejándose del acantilado, un poco hacia arriba. A medida que se elevaba, se alejaba más. Cuando estuvo a la misma altura de la cumbre del acantilado, ya estaba tan demasiado lejos que Gill lo perdió de vista. Era evidente que se apartaba de ellos a toda velocidad. Gill no pudo dejar de pensar que la criatura que se hallaba a su lado lo estaba alejando con su aliento. Se volvió para mirar a la criatura. Era un león. 2. Gill tiene una tarea. Sin dar una sola mirada a Gill, el león se paró en sus cuatro patas y sopló por última vez. Luego, como si se diera por satisfecho con su trabajo, se volvió y echó a andar lentamente y con paso majestuoso de regreso al bosque. Tiene que ser un sueño, tiene que ser, se dijo Gill. Despertaré en cualquier momento. Pero no era un sueño, y no despertó. Ojalá no hubiéramos venido nunca a este espantoso lugar, murmuró Gill. No creo que Scrooge supiera más que yo de todo esto. O si sabía, no tenía derecho a traerme aquí sin advertirme cómo era. No es culpa mía que se haya caído del acantilado. Si me hubiera dejado en paz, no tendríamos ningún problema ahora. En eso recordó otra vez el grito de Scrooge al caer, y rompió a llorar. Hace bien llorar un rato, mientras duran las lágrimas. Pero tienes que parar tarde o temprano y entonces debes decidir lo que vas a hacer. Cuando Gill dejó de llorar se dio cuenta de que tenía una sed atroz. Estaba tendida boca abajo y ahora se levantó. Los pájaros habían cesado de cantar y el silencio era perfecto, quebrado solo por un leve sonido persistente que parecía venir de muy lejos. Escuchó con más atención y le pareció que era el ruido de una corriente de agua. Gill se puso de pie y miró detenidamente a su alrededor. No se veían cereales del león pero había tantos árboles que era muy posible que estuviera cerca sin que ella lo supiera. Además, podía haber varios leones. Pero tenía tanta sed que se armó de valor para ir hacia esa corriente. Caminó en la punta de los pies, escabulléndose de árbol en árbol, cautelosamente, deteniéndose a cada paso para mirar a su alrededor. El bosque estaba tan silencioso que no era difícil acercarse al lugar de donde provenía el ruido. Se iba despejando poco a poco y antes de lo que esperaba llegó a un amplio claro y vio el río, brillante como el cristal, que cruzaba el prado muy cerca del lugar donde ella estaba. Pero aunque al ver el agua se sintió 10 veces más sedienta, no se abalanzó a beber. Se quedó muy quieta, como si fuera de piedra, y con la boca abierta. Y tenía una buena razón. Justo a ese lado del arroyo se encontraba el león. Estaba echado con su cabeza levantada y sus patas delanteras estiradas al frente, como los leones de la plaza Trafalgar. Se dio cuenta inmediatamente de que él la había visto, porque la miró directo a los ojos por un momento y después se dio vuelta, como si la conociera demasiado bien y no le gustara nada. Esa apóstrofe escapo me alcanzará en un segundo, pensó Gill. Y si sigo, caeré derecho en su boca. Como fuese, no podía moverse, aunque hubiera tratado, y tampoco podía apartar sus ojos de los suyos. ¿Cuánto duró esto? No estaba segura, pareció durar horas. Y la sed se hizo tan horrible que llegó a pensar que no le importaría que el león la comiera si antes podía beber un buen trago de agua. Puedes beber si tienes sed. Eran las primeras palabras que escuchaba desde que Scrooge le habló al pie del acantilado. Miró para todos lados, preguntándose quién habría hablado. La voz repitió: puedes beber si tienes sed, y entonces se acordó de lo que Scrooge le había contado sobre los animales que hablan en ese otro mundo, y comprendió que era el león el que había dicho esas palabras. De todos modos, había visto que sus labios se movían, y la voz no era la de un hombre. Era más profunda, más salvaje y con más fuerza, una voz dorada, gruesa. No es que la hubiese tranquilizado mayormente, más bien hizo que se sintiera asustada, pero de un modo bastante distinto. Signo de interrogación abierta. ¿No tienes sed?
preguntó el león. Me muero de sed, respondió Gil. Entonces, bebe, dijo el león. ¿Me dejas? ¿Podría yo? ¿Te importaría alejarte mientras bebo? Dijo Gil. El león respondió solo con una mirada y un gruñido apagado. Al contemplar aquella corpulenta masa inmóvil, Gil comprendió que igualmente podría pedirle a la montaña entera que se hiciera a un lado para darle el gusto a ella. El delicioso murmullo del río la estaba volviendo loca. Signo de interrogación abierta. ¿Me prometes que no me harás nada si me acercó? Preguntó Gil. Yo no hago promesas, dijo el león. Gil tenía tanta sed que, sin darse cuenta, se había acercado un paso más. ¿Te comes a las niñas? Preguntó. Me he tragado niñas y niños, mujeres y hombres, reyes y emperadores, ciudades y reinos, repuso el león. No lo dijo como vanagloriándose, ni como si se arrepintiera, ni como si estuviera enojado. Simplemente lo dijo. No me atrevo a ir a beber, murmuró Gil. Entonces morirás de sed, dijo el león. Dios mío, exclamó Gil, acercándose otro paso. Supongo que tendré que irme y buscar otro río. No hay otro río, dijo el león. Jamás se le ocurrió a Gil no creerle al león. Nadie que viera su cara severa podría dudar, y de súbito tomó su decisión. Era lo peor que le había tocado hacer en su vida, pero corrió hacia el río, se arrodilló y empezó a tomar agua con la mano. Era el agua más fría y refrescante que había probado. No necesitabas beber una gran cantidad, porque apagaba de inmediato tu sed. Antes de probarla tenía la intención de escapar del león en cuanto terminara de beber. Ahora se dio cuenta de que eso sería sumamente peligroso. Se puso de pie y se quedó ahí, con los labios aún húmedos con el agua. Ven, dijo el león. Y tuvo que ir. Estaba ya casi en medio de sus patas delanteras, mirándolo directo a los ojos. Pero no pudo resistir mucho tiempo, bajó la mirada. Niña humana, dijo el león. ¿Dónde está el niño? Se cayó por el acantilado, contestó Gil. Señor, agregó. No sabía cómo llamarlo y le parecía una insolencia no llamarlo de alguna manera. ¿Cómo le sucedió eso, niña humana? Él estaba tratando de que yo no cayera, señor. ¿Por qué estabas tan cerca del borde, niña humana? Estaba haciéndome la valiente, señor. Esa es una muy buena respuesta, niña humana. No lo hagas nunca más. Y ahora, escucha, esta fue la primera vez que la cara del león se veía menos severa. El niño está a salvo. Lo soplé hacia Narnia. Mas la tarea tuya será la difícil, por lo que hiciste. ¿Qué tarea, señor, por favor? Dijo Gil. La tarea para la cual los llamé a ti y a él desde vuestro mundo. Esto intrigó muchísimo a Gil. Me confundí con otra, pensó. No se atrevió a decírselo al león, a pesar de que le pareció que se armaría un gran lío si no lo hacía. Dime lo que estás pensando, niña humana, dijo el león. Pensaba, quiero decir, ¿no habrá algún error? Porque nadie nos llamó a Scrooge y a mí. Fuimos nosotros los que pedimos venir acá. Scrooge dijo que teníamos que invocar a alguien, un nombre que yo no conocía, y que tal vez ese alguien nos dejaría entrar. Y así lo hicimos, y entonces encontramos abierta la puerta. Ustedes no me habrían llamado a mí si no hubiera estado yo llamándolos a ustedes, dijo el león. Entonces, ¿tú eres alguien, señor? Preguntó Gil. Yo soy. Y ahora, esta es tu tarea. Muy lejos de aquí, en la tierra de Narnia, vive un anciano rey que está muy triste porque no tiene un príncipe de su sangre que reine después de él. No tiene heredero, ya que su único hijo le fue raptado hace muchos años y nadie en Narnia sabe dónde está ese príncipe, ni sabe siquiera si aún está vivo. Pero está vivo. Te impongo este mandato: busca a ese príncipe perdido hasta que o bien lo encuentres y lo traigas a la casa de su padre, o bien mueras en el intento, o bien regreses a tu propio mundo. ¿Cómo, por favor? Preguntó Gil. Te lo diré, niña, dijo el león. Estas son las señales con las que te guiaré en tu búsqueda. Primero, en cuanto el niño Eustaquio ponga un pie en Narnia, encontrará a un viejo y querido amigo. Debes saludar a ese amigo enseguida. Si lo hace, ustedes dos recibirán una buena ayuda. Segundo, deben viajar fuera de Narnia, hacia el norte, hasta llegar a las ruinas de la antigua ciudad de los gigantes. Tercero, en esa ciudad en ruinas encontrarán unas palabras escritas sobre las piedras. Deben hacer lo que les diga ese mensaje. Cuarto, reconocerán al príncipe perdido si dan con él. Por lo siguiente, será la primera persona en todo el viaje que les pedirá que hagan algo en mi nombre, en el nombre de Aslan. Como parecía que el león había terminado, Gil pensó que ella debería decir algo. Así es que dijo: Muchas gracias, ya entiendo. Niña, dijo Aslan, en tono más suave que el que había usado hasta ahora, quizás no entiendes tan bien como crees. Pero el primer paso es recordar. Repíteme, en su orden, las 4 señales. Gil trató, pero no las recordó muy bien. Entonces el león la corrigió y la hizo repetirlas una y otra vez hasta que se las supo perfectamente. Fue muy paciente en esto, de modo que cuando lo logró, Gil se armó de valor para preguntarle: ¿Y cómo voy a llegar a Narnia?
Y sobre mi aliento dijo el león. Te soplaré al este del mundo, así Corno sople a Eustaquio. Signo de interrogación abierta. ¿Lo alcanzaré a tiempo para darle la primera señal? Aunque supongo que no importará. Si ve a un viejo amigo, es seguro que irá a hablar con él, ¿no es cierto? No tienen tiempo que perder, dijo el león. Por eso debo enviarte inmediatamente. Ven. Camina delante de mí hasta el borde del acantilado. Gil se acordaba muy bien de que si no había tiempo que perder era por su culpa. Si yo no me hubiera puesto a hacer estupideces, Serub y yo estaríamos juntos, y él habría oído todas las instrucciones igual que yo, pensó. Así que hizo lo que le decía. Era angustioso tener que volver al borde del acantilado, sobre todo que el león no caminaba a su lado sino detrás de ella, sin hacer ningún ruido con sus patas tan suaves. Pero mucho antes de que llegara cerca del borde, escuchó tras ella la voz que decía: No te muevas. Voy a soplar dentro de unos instantes. Pero primero, recuerda las señales. Repítelas para ti misma cuando despiertes por la mañana y cuando te acuestes en la noche, y cuando te despiertes en medio de la noche. Y aunque te sucedan cosas muy extrañas, no dejes que nada aparte tu mente del cumplimiento de las señales. Y segundo, te hago una advertencia. Aquí sobre la montaña te he hablado muy claro, punto y coma, no lo haré así generalmente allá en Narnia. Aquí sobre la montaña el aire es claro, tu mente está clara. Cuando vayas bajando a Narnia el aire se hará más espeso. Ten mucho cuidado de que no confunda tu mente. Y cuando encuentres allá las señales que aquí has aprendido, no serán en absoluto lo que tú esperabas que fueran. Por eso es tan importante que las sepas de memoria y que no te fijes en las apariencias. No olvides las señales y cree en las señales. Ninguna otra cosa tiene importancia. Y ahora, hija de Eva, adiós. La voz se había ido haciendo más suave al final de este discurso y ahora se apagó del todo. Gil miró hacia atrás. Para su gran asombro, vio el acantilado a más de 100 metros de distancia ya, y al león Corno un punto de oro brillante al borde del precipicio. Ella había esperado con los dientes y puños apretados la tremenda explosión del aliento del león, pero fue tan tenue que ni supo cuándo salió de la tierra. Y ahora no había más que aire a miles y miles de metros debajo de ella. Sintió miedo, pero solo por un segundo, pues, por una parte, el mundo allá abajo se veía tan lejano que parecía no tener nada que ver con ella, y por otra, flotar sobre el aliento del león era maravillosamente cómodo. Descubrió que podía tenderse de espalda o de bruces y darse vuelta para donde quisiera Corno cuando estás en el agua siempre que sepas flotar. Y como se movía al mismo ritmo que el aliento, no había viento y el aire era deliciosamente tibio. Era muy distinto a estar en un avión, porque no había ruido ni vibración. Si Gil hubiese subido alguna vez en un globo podría haber pensado que esto era algo semejante, pero mucho mejor. Cuando miró hacia atrás se dio cuenta por primera vez del verdadero tamaño de la montaña que acababa de abandonar. Le extrañó que una montaña tan enorme como esa no estuviera cubierta de nieve y hielo. Supongo que esa clase de cosas es diferente en este mundo, pensó Gil. Luego miró hacia abajo, pero estaba a tal altura que no pude saber si flotaba sobre tierra o sobre mar, ni tampoco a qué velocidad iba. Por la máquina. ¿Y las señales?, exclamó Gil de pronto. Será mejor que trate de repetirlas. Tuvo realmente pánico por un par de segundos, pero después comprobó que todavía las podría decir correctamente. Todo anda bien, dijo, y con un suspiro de satisfacción, se echó en el aire como si fuera un sofá. ¡Ja, diablos!, se dijo Gil algunas horas más tarde. Me quedé dormida. Imagínate, durmiendo en el aire, signo de interrogación abierta. ¿Alguien lo habrá hecho antes? No creo. Aunque Scrooge puede haberlo hecho también, qué lata, y en este mismo viaje, poquito antes que yo. Bueno, veamos cómo es allá abajo. Lo que vio fue una enorme llanura de color azul muy oscuro. No se veían cerros, pero sí unas cosas blancas, grandotas, que se movían a través de la llanura. Deben ser nubes, pensó, pero mucho más grandes que las que veíamos desde el acantilado. Supongo que las veo más grandes porque están más cerca. Debo ir bajando. ¿Qué molesta el sol? El sol, que estaba muy alto al comienzo del viaje, ya le daba en los ojos. Significaba que iba bajando antes que ella. Scrooge tenía razón al decir que Gil, no sé si todas las niñas en general, nunca recordaba los puntos cardinales. Si no, habría sabido, cuando el sol comenzó a darle en los ojos, que viajaba casi derecho al oeste. Mirando con atención la llanura azul que se extendía abajo, advirtió de pronto aquí y allá unos puntitos de color más pálido y más brillante. Es el mar, pensó Gil. Y creo que esas son islas. Así era. Se habría muerto de celos si hubiera sabido que algunas de aquellas islas eran las que Scrooge había visto desde la cubierta de una nave, incluso había desembarcado en ellas. Pero Gil no lo sabía. Después de un rato empezó a ver pequeñas arrugas en la azulada tersura, pequeñas arrugas que debían ser las enormes olas del océano, si estuvieras abajo, en medio de ellas. Luego,
A lo largo del horizonte, surgió una ancha línea oscura que engrosaba y se oscurecía tan rápido que podías ver cómo crecía. Fue la primera prueba de la gran velocidad a que viajaba. Y comprendió que esa línea que crecía debía ser la Tierra. De súbito, a su izquierda porque el viento soplaba al sur, una impresionante nube blanca se abalanzó hacia ella, esta vez a su misma altura. Y antes de saber dónde estaba, se metió justo al centro de su fresca y húmeda niebla. Quedó sin respiración, a pesar de que estuvo dentro solo un instante. Salió parpadeando a la luz del sol y con su ropa toda mojada. Tenía puestos una chaqueta y un suéter, pantalones cortos, calcetines y zapatos bien gruesos. Era un día bastante nublado allá en Inglaterra. Al salir de la nube se encontró con que seguía bajando, percibió algo que, supongo, debería haber esperado, pero que en cambio resultó una sorpresa y un sobresalto y para ella los ruidos. Hasta ese momento había viajado en medio de un silencio absoluto. Ahora, por primera vez, escuchó el ruido de las olas y los gritos de las gaviotas. Y pudo también sentir el olor del mar. Ya no cabía duda sobre la velocidad a que volaba. Vio dos olas chocar con un chasquido, y un chorro de espuma que saltaba entre medio de ellas, pero apenas había alcanzado a verlo cuando ya quedaba 100 metros detrás. Se acercaba a grandes pasos a la tierra. Podía ver algunas montañas a lo lejos hacia el interior, y otras más próximas a su izquierda. Podía ver bahías y cabos, bosques y campos, y grandes extensiones de playas arenosas. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla se hacía cada vez más fuerte y ahogaba los demás ruidos del mar. La tierra se abrió de repente justo delante de ella. Iba llegando a la desembocadura de un río. Volaba muy bajo, a solo unos pocos metros del agua. La cresta de una ola le rozó la punta del pie y una inmensa salpicadura de espuma la empapó hasta la cintura. Ahora iba perdiendo velocidad. En vez de continuar río arriba, iba planeando hacia la ribera izquierda. Había tantas cosas que mirar que no podía abarcarlas todas. Un suave prado verde, un barco de colores tan radiantes que semejaba una enorme pieza de joyería, torres y almenas, banderas llameando al viento, una muchedumbre, alegres ropajes, armaduras, oro, espadas, el sonido de una música. Pero todo revuelto. Lo primero que tuvo claro fue que había aterrizado y estaba parada bajo un bosquecillo de árboles muy cerca de la ribera del río y ahí, a unos pocos metros de ella, se hallaba Scrooge. Su primer pensamiento fue lo sucio, desgreñado y, en general, lo insignificante que se veía. El segundo fue estoy toda mojada. 3. El rey se embarca. Lo que hacía que Scrooge tuviera ese aspecto tan deslucido y Gil también, si hubiera podido verse era el esplendor que los rodeaba. Será mejor que lo describa ahora mismo. A través de una hendidura entre esas montañas que Gil había divisado a lo lejos en el interior cuando se acercaba a la tierra, el sol derramaba su luz sobre su suave prado. Al otro lado del prado, con sus veletas relucientes por el sol, se erguía un castillo de numerosas torres y torreones, el castillo más hermoso que Gil viera en su vida. A la izquierda había un muelle de mármol blanco y amarrado a punto el barco, un barco muy grande, de alto castillo de proa y alta popa, de color dorado y carmesí, con una enorme bandera al tope, y una cantidad de pendones que se agitaban en las cubiertas, y una lúlera de escudos brillantes como la plata a lo largo de la borda. Atracaron a pasarela, a cuyo pie, listo para embarcarse, se encontraba un hombre muy viejo. Vestía una finísima capa púrpura, abierta delante, que dejaba ver su cota de plata. En su cabeza lucía un delgado cintillo de plata. La barba, blanca como la lana, le caía casi hasta la cintura. Se mantenía parado bastante derecho, apoyando una mano en el hombro de un caballero ricamente vestido que se veía más joven que él, pero fácilmente podías notar que era muy anciano y frágil. Parecía que una racha de viento podía llevárselo, sus ojos estaban llorosos. Justo frente al rey que se había vuelto para hablar a su pueblo antes de subir a la nave había una pequeña silla de ruedas y, enganchado a ella, un burrito no mucho más grande que un perro cazador, sentado en la silla, un enanito gordo. Vestía tan elegantemente como el rey, pero por su gordura y su postura, encorvado en el asiento, el efecto era muy diverso, parecía más bien una informe bolsa de pieles, sedas y terciopelos. Era de la edad del rey, pero se veía más saludable y jovial, y su mirada era muy viva. Su cabeza descubierta, calva y extremadamente grande, brillaba como una gigantesca bola de billar a la luz del sol poniente. Más atrás, en un semicírculo, se encontraban los cortesanos, según pensó Gil. Eran dignos de ver, aunque solo fuera por sus ropajes y armaduras, que los hacían parecer más bien un jardín de flores que una muchedumbre. Pero lo que dejó pasmada de asombro a Gil fue la gente misma. Si es que gente es la palabra adecuada, pues solo 1 de 5 era humano, el resto eran seres que jamás has encontrado en nuestro mundo. Faunos, sátiros, centauros, Gil podía nombrarlos por haberlos visto en dibujos. Enanos también. Había una cantidad de animales que Gil conocía: osos, tellons, topos, leopardos, ratones y muchos pájaros.
pero eran muy diferentes a los animales que llamamos por esos nombres en Inglaterra. Algunos eran mucho más grandes, los ratones, por ejemplo, se paraban en sus patas traseras y medían cerca de 60 centímetros de alto. Pero aparte de eso, se veían distintos. Por la expresión de sus caras te dabas cuenta de que podían hablar y pensar igual que tú. ¡Qué increíble!, se dijo Hill. Así que es verdad después de todo. ¿Serán mansos?, agregó, pues en ese momento vio en las cercanías de la multitud a un par de gigantes y a un grupo de gente que no tuvo idea qué podían ser. En ese instante, Aslan y las señales volvieron de golpe a su mente. Los había olvidado totalmente durante la última media hora. Scrub, murmuró, apretándole el brazo. Scrub, rápido. ¿Ves a alguien conocido aquí? ¿Con que apareciste otra vez? Ah, dijo Scrub, en tono antipático, y tenía algo de razón. ¿Podrías quedarte callada? Quiero escuchar. No seas tonto, insistió Hill. No hay tiempo que perder. ¿No ves a ningún antiguo amigo tuyo por aquí? Si lo ves, tienes que ir a hablar con él inmediatamente. ¿De qué estás hablando?, dijo Scrub. Es Aslan, el león, el que dijo que tienes que hacerlo, explicó desesperada Hill. Yo lo he visto. Ja, ¿sí? ¿Y qué te dijo? Me dijo que la primera persona que tú verías en Narnia sería un viejo amigo, y que tenías que ir y hablarle al instante. Bueno, pero aquí no hay nadie que yo haya visto antes en mi vida, y además no sé si esta es Narnia. Pensé que habías dicho que estuviste aquí antes, dijo Hill. Entonces, pensaste mal. Ja, qué estupendo. Tú me dijiste, por Dios, cállate y déjame escuchar lo que están diciendo. El rey le hablaba al enano, pero Hill no podía oír lo que decía. Y, por lo que pudo entender, el enano no respondió, aunque movía constantemente la cabeza, asintiendo. Luego el rey levantó la voz y se dirigió a toda la corte, pero su voz era tan vieja y cascada que Hill comprendió muy poco de su discurso, sobre todo que mencionaba personas y lugares que ella no conocía. Cuando terminó, el rey se inclinó y besó al enano en ambas mejillas, se enderezó, levantó su mano derecha como dando su bendición, y subió lentamente y con paso débil por la pasarela del navío. Los cortesanos se conmovieron muchísimo con su partida. Sacaron sus pañuelos y se oían sollozos por todas partes. La pasarela fue retirada, sonaron trompetas en la popa y la nave comenzó a alejarse del muelle. La remolcaba un bote a remos, pero Hill no alcanzaba a verlo, y ahora principió a decir Scrub, pero no siguió, pues en ese momento un enorme objeto blanco, Hill creyó por un segundo que era un volantín, planeó en el aire y vino a aterrizar a sus pies. Era un búho blanco, pero tan grande como un enano de tamaño corriente. Parpadeó y entornó los ojos como si fuera corto de vista, ladeó un poco la cabeza y dijo con voz suave y ululante: Tufu, Tufu. ¿Quién eres tú? Me llamo Scrub y ella es Paul, respondió Eustaquio. ¿Podrías decirnos dónde estamos? En la tierra de Narnia, en Cair Paravel, el castillo del rey. Signo de interrogación abierta. ¿Era el rey el que acaba de irse en el barco? Cierto, muy cierto, dijo con tristeza el búho, meneando su enorme cabeza. Pero, ¿quiénes son ustedes? Hay algo mágico en ustedes dos. Los vi llegar, vinieron volando. Todos los demás estaban tan ocupados en despedir al rey que no se dieron cuenta. Pero, yo sí, por casualidad los vi volar. Aslan nos mandó aquí, dijo Eustaquio en voz baja. Tufu, Tufu, dijo el búho, con sus plumas erizadas. Esto es casi demasiado para mí, a tan temprana hora de la tarde. No me repongo hasta que baja el sol. Y nos envió a buscar al príncipe perdido, añadió Hill, que esperaba con ansias poder intervenir en la conversación. Es primera vez que oigo eso, murmuró Eustaquio. ¿Qué príncipe? Tiene que venir a hablar con el Lord Regente de inmediato, dijo el búho. Es aquel. En el coche tirado por el burro, el enano Trumpinelave se volvió y empezó a guiarlos, refunfuñando para sí. Tufu. ¿Qué lío? No puedo pensar claro todavía. Es demasiado temprano. ¿Cómo se llama el rey?, preguntó Eustaquio. Caspian X, contestó el búho. Y Hill no podía entender por qué Scrub se había parado en seco y se había puesto de un color tan raro. Pensó que jamás lo había visto tan afectado por algo. Pero antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, llegaron frente al enano, que ya recogía las riendas de su burro y se preparaba para regresar en su coche al castillo. La muchedumbre de cortesanos se había disuelto y tomaba la misma dirección, de a uno, de a dos o en pequeños grupos, como la gente que se retira después de presenciar un juego o una carrera. Tufu. Ejem. Lord Regente, dijo el búho, inclinándose un poco y acercando su pico al oído del enano. ¿Qué pasa?, dijo el enano. Signo de exclamación abierta. Dos forasteros, señor, explicó el búho. Abasteros. ¿Qué pretendes decir?, exclamó el enano. Yo veo dos cachorros de hombre extraordinariamente puercos. ¿Qué quieren? Me llamo Hill, dijo ella, adelantándose.
Estaba ansiosa por explicar el importante asunto que los había traído hasta acá. La niña se llama Gil, gritó el búho lo más fuerte que pudo. Signo de interrogación abierta. ¿Qué pasa? Dijo el enano. ¿Que las niñas llegan en abril? No creo una palabra. ¿Qué niñas? ¿Quién las mandó? Una sola niña, milord, contestó el búho. Su nombre es Gil. Habla más fuerte, que no te oigo, dijo el enano. No te quedes ahí zumbando y gorjeando en mi oído. ¿Quién llega en abril? Nadie llega en abril, ululó el búho. ¿Quién? Nadie. Está bien, está bien. No tienes que gritarme, no estoy tan sordo. ¿Para qué vienes a decirme que nadie llega en abril? ¿Por qué tendría que llegar alguien? Mejor dile que soy Eustaquio, aconsejó Scrooge. Milord, el niño es Eustaquio, ululó el búho lo más fuerte posible. Signo de interrogación abierta. ¿Que no vale un apio? Así me parece, dijo el enano, de mal humor. Y por eso lo han traído a la corte, ¿eh? No es apio, contestó el búho. Eustaquio. Signo de interrogación abierta. ¿Que está aquí? Ya lo veo. No entiendo de qué diablos estás hablando. Te voy a decir algo, maestro Plumaluz. Cuando yo era joven, había en este país bestias aves que hablan, que realmente podían hablar. No como ahora, mascullar, murmurar y cuchichear. No se habría tolerado ni un minuto. Ni un minuto, señor. Urno, mi trompeta, por favor. Un pequeño fauno que había permanecido en silencio todo el tiempo pegado al codo del enano, le pasó una trompetilla de plata. Tenía la forma de un instrumento musical. Amado serpiente, de manera que el tubo se enroscaba justo alrededor del cuello del enano. Mientras se la colocaba, el búho Plumaluz dijo sorpresivamente a los niños, en un susurro. Mi cerebro está un poco más claro ya. No digan nada sobre el príncipe perdido. Ya les explicaré más tarde. No serviría de nada, Tufi. Ay, qué lío armas tú. Bien, dijo el enano, si tienes algo sensato que decir, maestro Plumaluz, trata de decirlo. Respira hondo y no intentes hablar demasiado rápido. Con la ayuda de los niños, y a pesar de un ataque de tos de parte del enano, Plumaluz le explicó que los forasteros habían sido enviados por Aslan a visitar la corte de Narnia. El enano les dio una rápida mirada, con una nueva expresión en sus ojos. Enviados por el propio león, ¿eh? Dijo. Y vienen de de aquel otro lugar, más allá del fin del mundo, ¿eh? Sí, milord, chilló Eustaquio dentro de la trompeta. Hijo de Adán e hija de Eva, ¿eh? Continuó el enano. Pero los alumnos del colegio experimental jamás habían oído hablar de Adán y Eva, por lo que Gil y Eustaquio no pudieron responder. Pero al parecer el enano no se dio cuenta. Bueno, queridos míos, dijo, tornando primero a uno y luego al otro de la mano e inclinando un poco su cabeza. Son muy cordialmente bienvenidos. Si el buen rey, mi pobre amo, no se hubiera embarcado recién rumbo a las 7 islas, se habría alegrado mucho de vuestra venida. Le habrían traído por un momento recuerdos de su juventud, por un momento, pero ya es hora de ir a comer. Mañana nos reuniremos en consejo pleno y me dirán a qué han venido. Maestro Plumaluz, preocúpate de que se les den a nuestros huéspedes los mejores dormitorios y ropa apropiada. Y, Plumaluz, déjame decirte al oído. Y el enano puso su boca muy junto a la cabeza del búho y, sin duda, pretendió hablar en voz baja, pero, como la mayoría de los sordos, no era capaz de juzgar el volumen de su propia voz, y ambos niños escucharon que decía: preocúpate de que los laven bien. Entonces el enano dio un latigazo a su burro y este se puso en camino hacia el castillo en una mezcla de trote y contoneo de pato. Era un animalito muy gordo, mientras el fauno, el búho y los niños lo seguían a paso más bien lento. Se había puesto el sol y el aire comenzaba a refrescar. Cruzaron el prado y, enseguida, un huerto hasta llegar a la puerta norte de Cair Paravel. Estaba abierta de par en par. Adentro se encontraron en un patio cubierto de hierba. Ya se veían las luces encendidas en las ventanas del gran salón a su derecha y también las de otra complicadísima masa de edificios al frente. El búho los introdujo en estos últimos, donde una persona muy encantadora se encargó de atender a Gil. No era mucho más alta que Gil y mucho más delgada, pero era obviamente una persona adulta, graciosa como un sauce. Su pelo parecía el de un sauce también y se diría que tenía musgo. Llevó a Gil hasta una sala redonda en uno de los torreones, donde había una pequeña bañera hundida en el piso y un fuego de leña de dulce olor, quemándose en el hogar plano y una lámpara colgada con una cadena de plata del techo abovedado. Una ventana miraba al oeste hacia la extraña tierra de Narnia. Gil contempló los rojos vestigios de la puesta de sol que aún relucían tras las lejanas montañas. Todo esto la hizo desear con ansias vivir más aventuras y tuvo la certeza de que era solo el comienzo. Después de darse un baño, cepillar su cabello, y ponerse la ropa que le habían preparado, era esa clase de ropa que no solamente es agradable al tacto, sino que además es linda, y huele bien, y suena bien cuando te mueves. Iba a seguir contemplando el paisaje apasionante que ofrecía esa ventana, pero la interrumpió un golpe en la puerta. Entre, dijo Gil. Y entró Scrooge,
también bañado y espléndidamente vestido con ropa narniana. Pero por la expresión de su cara no parecía estar disfrutándolo. «Ja, aquí estás», por fin dijo, malhumorado, dejándose caer en una silla. «Hace horas que trato de encontrarte». «Bueno, ya me encontraste», repuso Gil. «Oye, Scrooge, ¿no crees que todo esto es súper fascinante y sensacional?» Se había olvidado totalmente de las señales y del príncipe perdido. «Ah, ¿eso piensas tú, Ali?», dijo Scrooge punto y coma, y agregó, después de una pausa: «Ojalá no hubiéramos venido nunca». «¿Pero por qué?». «No puedo soportarlo», dijo Scrooge. «Ver al rey, a Caspian, convertido en un viejo viejísimo. Es espantoso». «¿Y qué te importa a ti?». «Oh, tú no entiendes. Y si lo pienso bien, no puedes entender. ¿No te he dicho que en este mundo el tiempo es distinto al nuestro?». «¿Qué quieres decir?». «El tiempo que tú pasas aquí no se cuenta en nuestro tiempo. ¿Entiendes? Quiero decir que por mucho tiempo que pasemos aquí, volveremos al colegio experimental en el mismo momento en que salimos. No va a ser muy divertido. Cállate la boca. No sigas interrumpiendo. Y cuando regresas a Inglaterra, a nuestro mundo, no puedes comprender cómo pasa el tiempo acá. Puede transcurrir cualquier cantidad de años en Narnia mientras allá pasa un año. Los Pevensie me lo explicaron todo, pero se me olvidé como un tonto. Y ahora parece que hace 70 años de Narnia que estuve aquí, ¿entiendes ahora? Y vuelvo y encuentro que Caspian es ya un viejito». «Entonces el rey era un antiguo amigo tuyo», exclamó Gil. Se le vino a la mente una idea horrible. «Debí darme cuenta de que era él», dijo Scrooge, con tristeza. «El mejor amigo que un tipo puede encontrar. Y la última vez tenía unos pocos años más que yo solamente. Y ver este anciano de barba blanca, y recordar a Caspian como era la mañana en que conquistamos las islas desiertas, o en la lucha con la serpiente de mar, oh, es tan terrible. Es peor que haberlo encontrado muerto». «Cállate», exclamó Gil, impaciente. «Es mucho peor de lo que tú crees. Fallamos en la primera señal». Claro que Scrooge no entendió nada. Entonces Gil le contó su conversación con Aslan y lo de los 4 cefiales y la tarea que les había encomendado a ellos dos: encontrar al príncipe perdido. «Así es que ya ves», concluyó, «viste a un viejo amigo tuyo, tal como dijo Aslan, y debías haber ido a hablar con él en ese mismo momento. Pero no lo hiciste, y ahora todo parte mal desde el principio». «Pero, ¿cómo iba yo a saber eso?», dijo Scrooge. «Si me hubieras escuchado cuando traté de decírtelo, todo andaría bien», repuso Gil. «Sí, y si no te hubieras hecho la valiente al borde del acantilado y no me hubieras casi asesinado». «Sí, dije asesinar, y lo diré las veces que se me dé la gana, así es que no te sulfures. Habríamos venido juntos y entonces los dos sabríamos lo que teníamos que hacer». Signo de interrogación abierta. «¿Fue él la primera persona que viste?», preguntó Gil. «Debes haber estado aquí horas antes que yo. ¿Estás seguro de que no viste a nadie más primero?». «Llegué aquí apenas unos minutos antes que tú», contestó Scrooge. «Debe haberte soplado más rápido que a mí. Para ganar tiempo, el tiempo que tú perdiste». «No seas idiota, Scrooge», exclamó Gil. «Pero, ¿qué es eso?». Era la campana del castillo anunciando la comida, y de esta manera, felizmente, se cortó en seco lo que podía haberse transformado en una pelea de primera categoría. Los dos tenían bastante hambre a esas alturas. Una cena en el gran salón del castillo es la cosa más espléndida que ambos hubieran visto jamás, pues aunque Eustaquio había visitado ese mundo antes, pasó toda su estadía en el mar y no conoció nada del esplendor y cortesía con que recibían los narnianos en sus casas, allá en su patria. Los pendones colgaban del techo, y cada plato era traído a la mesa al son de trompetas y timbales. Sirvieron sopas que te hacían agua a la boca de solo pensar en ellas, y los deliciosos pescados llamados pavenders, y venado, y pavo real, y empanadas, y helados y gelatinas y fruta y nueces, y toda clase de vinos y bebidas de fruta. Hasta Eustaquio se animó y admitió que esto sí que es cenar. Y cuando terminó la seria tarea de comer y beber, se adelantó un poeta ciego y empezó a cantar el grandioso y antiguo poema sobre el príncipe Coriarabis y el caballo Bri, llamado El caballo y su niño, que narra una aventura ocurrida en Narnia y en Calormen y en las tierras situadas entre ambos países, en la época de oro cuando Pedro era el gran rey en Cair Paravel. No tengo tiempo de contarlo ahora, aunque vale la pena oírlo. Cuando se arrastraban a sus dormitorios, bostezando hasta descarretillarse, Gil dijo: «Apuesto a que vamos a dormir muy bien esta noche», porque habían tenido un día muy pesado. Lo que prueba lo poco que uno sabe de lo que puede acontecer en las próximas horas. 4. Un parlamento de bus. Es muy curioso que mientras más sueño tienes más te demoras en acostarte, especialmente si tienes la suerte de que haya una chimenea en tu dormitorio. Gil pensó que no podía ni siquiera empezar a desvestirse sin sentarse primero un ratito frente al fuego. Y una vez que se sentó, no quería volver a levantarse. Y ya se había repetido como 5 veces: «Tengo que irme a la cama», cuando lo asustó un golpecito en la ventana.
Se puso de pie, corrió las cortinas y al comienzo no vio nada más que oscuridad. De pronto dio un salto y retrocedió, porque algo muy grande se había estrellado contra la ventana. Se le vino a la cabeza una idea bastante desagradable: suponte que haya mariposas gigantes en este país. Uf. Pero entonces la cosa apareció nuevamente y esta vez Gil tuvo casi la seguridad de haber visto que era el pico de un ave lo que hacía ese ruido como de golpecitos. Es algún pájaro enorme, pensó. A lo mejor es un águila. No tenía muchas ganas de recibir visitas, aunque fuera un águila, pero abrió la ventana y miró hacia afuera. Al instante, con un ruidoso aleteo de alas, la criatura aterrizó en el alféizar de la ventana y allí se quedó parada, llenando la ventana entera, de modo que Gil tuvo que echarse atrás para dejarle espacio. Era el búho. Silencio, silencio. Tufu, Tufu, dijo el búho. No hagas ni un ruido. Dime, ¿hablaban ustedes en serio de esto que tienen que hacer? ¿Quieres decir sobre el príncipe perdido? Preguntó Gil. Sí, claro que hablamos en serio. Porque ahora ella se acordaba de la voz y del rostro del león, que había casi olvidado durante el festín y los cuentos en el salón. Bien, exclamó el búho. Entonces no hay tiempo que perder. Tienen que salir de aquí enseguida. Yo iré a despertar al otro humano y luego volveré a buscarte. Será mejor que te cambies esos vestidos de gala y te pongas ropa adecuada para viajar. Regresaré en un santiamén. Tufu. Y se fue sin esperar respuesta. Si Gil hubiera estado más acostumbrada a las aventuras, habría dudado de la palabra del búho, pero ni se le ocurrió, y ante la emocionante idea de una escapada a medianoche, olvidó el sueño que sentía. Volvió a vestirse con su suéter y sus pantalones cortos. Tenía un cuchillo de exploradora en el bolsillo de los pantalones que podría serle útil y agregó algunas de las cosas que le había dado en el dormitorio la joven del cabello de sauce. Eligió una capa corta que le llegaba a las rodillas y, que tenía capuchón lo justo por si llueve, pensó, unos pañuelos y una peineta. Luego se sentó a esperar. Ya le estaba dando sueño otra vez cuando volvió el búho. Ahora estamos listos, dijo. Anda tú adelante guiando el camino, le pidió Gil. Yo no conozco todavía todos esos pasadizos. Tufu, dijo el búho. No iremos por dentro del castillo. No podemos. Tienes que montarte en mí. Vamos a ir volando. Oh, exclamó Gil, y se quedó inmóvil y sorprendida y sin gustarle nada la idea. ¿No seré muy pesada para ti? Tufu, Tufu. No seas tonta, tú. Ya llevé al otro. Ven. Pero primero apaguemos la lámpara. En cuanto apagaron la lámpara, el pedacito de noche que podías ver por la ventana se hizo menos oscuro, no tan negro, sino gris. El búho se paró en el alféizar de la ventana, con el lomo hacia la habitación y levantó sus alas. Gil tuvo que treparse encima de su cuerpo pequeño y gordo y poner las rodillas bajo sus alas, apretándolas bien firme. Sentía las plumas deliciosamente tibias y suaves, pero no hallaba de dónde sujetarse. ¿Le habrá gustado a Scrooge su paseo? Pensó. Y justo cuando pensaba eso, se alejaron de la ventana dando un tremendo salto, y las alas levantaron una ráfaga de viento alrededor de sus orejas, y el aire de la noche, fresco y húmedo, azotaba su cara. La noche era mucho más clara de lo que esperaba, y aunque el cielo estaba encapotado, una aguada mancha de plata asomaba por el lugar donde la luna se escondía tras las nubes. Abajo se veían los campos grises y los árboles negros. Había un poco de viento, ese viento silencioso y turbulento que anuncia la lluvia que pronto caerá. El búho giró en redondo, de modo que el castillo estaba ahora delante de ellos. Se veía luz en unas pocas ventanas. Sobrevolaron el castillo, hacia el norte, y cruzaron el río. El aire se hacía más frío, y a Gil le pareció ver el blanco reflejo del búho sobre el agua, debajo de ella. Pero pronto estuvieron en la ribera norte del río, volando sobre un terreno boscoso. El búho lanzó un mordisco a algo que Gil no alcanzó a ver. Por favor, no, gritó Gil. No te sacudas así, casi, me tiras para abajo. Perdón, murmuró el búho. Solo trataba de cazar un murciélago. No hay nada más alimenticio, modestamente hablando, que un buen murciélago bien gordito. ¿Quieres que te cace uno? No, gracias, dijo Gil, con un escalofrío. Volaban un poco más bajo ahora y Gil vio que surgía frente a ellos una masa muy grande y oscura. Alcanzó a ver que era una torre casi en ruinas y cubierta de hiedra, le pareció, cuando tuvo que inclinarse para esquivar el marco de una ventana, mientras el búho se abría paso con ella por entre hiedras y telarañas, dejando atrás la noche fresca y gris para entrar en un sitio oscuro en lo alto de la torre. Olía a encierro adentro y, en cuanto se bajó del lomo del búho, supo como uno siempre sabe, de alguna manera que estaba lleno de gente. Y cuando en la oscuridad se oyeron voces por todos lados diciendo Tufu, Tufu, supo que estaba lleno de búhos. Sintió un gran alivio cuando una voz muy diferente dijo. Signo de interrogación abierta, ¿eres tú, Paul? Signo de interrogación abierta, ¿eres tú, Scrooge? Respondió Gil.
Bien, dijo Plumaluz. Creo que ya estamos todos aquí. Vamos a celebrar un parlamento de búhos. Tufu, la verdad dices tú. Es lo que tienes que hacer tú, dijeron varias voces. Un momento se escuchó la voz de Scrooge. Yo quiero decir algo antes. Di tú, dijeron los búhos. Sigue, dijo Gil. Supongo que todos los tipos aquí, los búhos, quiero decir, dijo Scrooge, saben que en su juventud el rey Caspian X navegó hacia el este hasta el fin del mundo. Bueno, yo iba con él en ese viaje, con él y con el ratón Rip y Chip, y Lord Linian y todos los demás. Yo sé que parece difícil de creer, pero en nuestro mundo la gente no envejece tan rápido como en este. Y lo que quiero decir es que soy fiel al rey, y que si este parlamento es una especie de conspiración contra él, yo no tengo nada que hacer aquí. Tufu, nosotros somos búhos fieles al rey, también replicaron los búhos. ¿De qué se trata esto, entonces?, preguntó Scrooge. Se trata de lo siguiente, explicó Plumaluz. Si el Lord Regente, el enano Trumpkin, oye decir que ustedes van a ir a buscar al príncipe perdido, no los dejará partir. Los encerrará rápidamente bajo llave. Flauta, exclamó Scrooge, ¿quieres decir que Trumpkin es un traidor? Oí hablar tanto de él en otros tiempos, en el mar. Caspian, es decir, el rey, confiaba ciegamente en él. Oh, no, dijo una voz. Trumpkin no es un traidor. Pero es que más de 30 campeones, caballeros, centauros, gigantes buenos, y muchos otros salieron en más de una oportunidad a buscar al príncipe perdido, y ninguno de ellos regresó. Y al final el rey dijo que no iba a permitir que los más valientes narnianos desaparecieran en la búsqueda de su hijo. Y ahora no se permite que vaya nadie. Pero a nosotros seguramente nos dejaría ir, afirmó Scrooge, cuando sepa quién soy y quién me ha enviado. Enviado a ambos, añadió Gil. Sí, asintió Plumaluz. Claro que sí, ya lo creo. Pero el rey está lejos y Trumpkin tendrá las leyes. Es firme como el acero, pero está más sordo que una tapia y es muy mal genio. Nunca lo podrán convencer de que tal vez sea esta la ocasión de hacer una excepción a las reglas. Seguramente creerás que él nos haría caso a nosotros, por ser búhos y porque todo el mundo sabe lo sabios que somos los búhos, dijo alguien. Pero está tan viejo ya que solo diría no eres, más que un mero polluelo. Te conocí cuando eras un nuevo. No vengas a tratar de darme lecciones a mí, señor. Cangrejos y canastos. Este búho imitaba muy bien la voz de Trumpkin y se oía por todos lados un eco de risitas del búho. Los niños se dieron cuenta de que los narnianos sentían por Trumpkin algo similar a lo que la gente siente en el colegio por algún profesor mal genio, al que todos temen un poco, del que todos se burlan, pero que a todos les gusta. ¿Cuánto tiempo estará ausente el rey?, preguntó Scrooge. Si lo supiéramos, repuso Plumaluz. Lo que pasa es que se ha rumoreado últimamente que Aslan en persona ha sido visto en las islas, en Tervintia creo que fue. Y el rey había dicho que, antes de morir, haría otro intento de ver a Aslan cara a cara y pedirle su consejo acerca de quién será el próximo rey después de él. Pero tememos que, si no encuentra a Aslan en Tervintia, seguirá hacia el este, a las 7 islas, y a las islas desiertas, y más allá. Nunca habla de ello, pero sabemos que no ha olvidado jamás aquel viaje al fin del mundo. Estoy cierto de que en lo más profundo de su corazón desea ir allá otra vez. Entonces, ¿no vale la pena esperar a que regrese?, preguntó Gil. No vale la pena, replicó el búho. ¡Ay, qué lío! Si ustedes dos lo hubieran reconocido y le hubieran hablado de inmediato, él lo habría arreglado todo, probablemente les habría dado un ejército para que fuera con ustedes en busca del príncipe. Ante estas palabras, Gil guardó silencio, esperando que Scrooge fuera lo suficientemente caballeroso como para no contarles a los búhos por qué las cosas no habían sucedido así. Lo fue, o casi, es decir, solo murmuró en un susurro: bueno, no fue mi culpa, antes de decir en voz alta: muy bien. Tendremos que arreglarnos como podamos. Pero hay una sola cosa más que quiero saber. Si este parlamento de búhos, como ustedes lo llaman, es tan limpio y legítimo y sin malas intenciones, ¿por qué tiene que ser tan requete secreto, reuniéndose en unas ruinas altas, horas de la noche, y todo eso? Tufu, ulularon varios búhos. ¿Y dónde podríamos reunirnos? ¿A qué hora se va a reunir uno si no es por la noche? Mira, explicó Plumaluz, lo que pasa es que la mayoría de las criaturas de Narnia tienen hábitos sumamente anormales. Hace sus cosas de día, a pleno resplandor del sol y cuando todo el mundo debería estar durmiendo. Y, en consecuencia, de noche son tan ciegos y estúpidos que no les puedes sacar una palabra. Por lo tanto, nosotros los búhos hemos adoptado la costumbre de reunirnos a horas razonables, nosotros solos, cuando queremos hablar de algo. Entiendo, dijo Scrooge. Bueno, y ahora continuemos. Cuéntanos todo sobre el príncipe perdido. Entonces un búho viejo, no Plumaluz, relató la historia. Parece que hace unos 10 años, cuando Rilian,
el hijo de Caspian, era un caballero muy joven. Salió una mañana de mayo a cabalgar con la reina, su madre, hacia las tierras del norte de Narnia. Los acompañaban numerosos escuderos y damas, todos con guirnaldas de hojas frescas en la cabeza y cornos colgando de sus hombros, pero no llevaban perros sabuesos, pues no cazaban sino que estaban festejando la primavera. A la hora de más calor llegaron a un agradable claro del bosque donde fluía desde la tierra un fresco manantial, y ahí desmontaron y comieron y bebieron y se divirtieron mucho. Al cabo de un rato, la reina sintió sueño y todos extendieron sus capas en el pasto para que ella reposara, y el príncipe Rilian y el resto del grupo se alejaron un poco para no despertarla con sus conversaciones y risas. Y de pronto una enorme serpiente salió de la espesura del bosque y mordió a la reina en una mano. Todos escucharon sus gritos y corrieron hacia ella, y Rilian fue el primero en llegar a su lado. Vio escabullirse el reptil y se lanzó tras él con su espada desenvainada. El reptil era grande, brillante y verde como el veneno, de modo que pudo verlo bien, pero se deslizó entre los tupidos matorrales y no logró darle alcance. Regresó entonces al lado de su madre, y encontró a todos los demás tratando de atenderla. Pero era en vano, pues, en cuanto vio su rostro, Rilian supo que ningún médico del mundo podría hacer algo por ella. Mientras le quedaba algo de vida, pareció que se esforzaba por decirle algo. Pero no pudo hablar con claridad y, cualquiera fuera su mensaje, murió sin poder comunicarlo. Habían transcurrido apenas 10 minutos desde que escucharon sus primeros gritos. Llevaron a la reina muerta a Cair para Abel y Rilian y el rey y toda Narnia la lloraron amargamente. Fue una gran dama, sensata y graciosa y alegre, la novia que el rey Caspian trajo desde el confín este del mundo. Y la gente decía que por sus venas corría la sangre de las estrellas. Al príncipe le produjo una honda impresión la muerte de su madre, y con toda razón. Después de lo ocurrido, andaba siempre cabalgando por las fronteras norte de Narnia, a la caza de aquel reptil venenoso, con el fin de matarlo para vengarse. Nadie se fijó mucho en este hecho, a pesar de que el príncipe volvía de sus vagabundeas con aspecto cansado y muy turbado, pero alrededor de un mes después de la muerte de la reina, alguien notó un cambio en él. Sus ojos tenían la mirada de un hombre que ve visiones, y aunque pasara todo el día fuera, su caballo no mostraba señas de haber cabalgado mucho. Su mejor amigo, entre los cortesanos de más edad, era Lord Drinian, el que fue capitán de su padre en aquella travesía al este del mundo. Una tarde, Drinian dijo al príncipe: Su Alteza debería abandonar cuanto antes la búsqueda del reptil. No se puede tomar venganza contra una bestia que carece de inteligencia como contra un hombre. Te cansas en vano. Señor, respondió el príncipe, casi me he olvidado del reptil estos últimos 7 días. Drinian le preguntó por qué, entonces, cabalgaba tan a menudo por los bosques del norte. Mi querido Lord, replicó el príncipe, he visto ahí la cosa más bella que pueda existir. Buen príncipe, dijo Drinian, por favor déjame ir contigo mañana, para que yo también pueda ver esa belleza. Con mucho gusto, contestó Rilian. Así fue como al día siguiente muy temprano ensillaron sus caballos y cabalgaron a todo galope por los bosques del norte, y desmontaron en la misma fuente donde la reina encontró la muerte. Drinian pensó que era bastante extraño que el príncipe escogiera precisamente ese lugar para descansar. Y ahí permanecieron hasta el mediodía, y justo al mediodía Drinian levantó la mirada y vio la dama más hermosa que había visto en su vida. Se hallaba parada al lado norte de la fuente y no dijo una sola palabra, sino que hizo señas con su mano al príncipe, como ordenándole ir hacia ella. Era alta y distinguida, esplendoroso, y estaba envuelta en una fina túnica verde cornuel veneno. Y el príncipe fijaba en ella sus ojos, como un hombre que ha perdido la razón. Pero de súbito ella se fue, Drinian no supo a dónde, y ambos regresaron a Cair para Abel. A Drinian se le metió en la cabeza que esa radiante mujer verde era malvada. Drinian dudó mucho si debió o no informar al rey de esta aventura, pero no deseaba pasar por chismoso ni soplón, así es que se quedó callado. Pero más tarde se arrepintió de no haber hablado, pues al día siguiente el príncipe Rilian salió solo a caballo. Esa noche no regresó, y desde aquel momento nunca más se encontró rastro alguno de él en Narnia ni en las tierras vecinas, y tampoco se encontró su caballo ni su sombrero ni su capa ni nada. Entonces Drinian, con el corazón lleno de amargura, fue donde Caspian y le dijo: Señor mi rey, hazme morir enseguida como al peor de los traidores, pues por mi silencio he matado a tu hijo. Y le contó lo ocurrido. Caspian cogió un hacha y se abalanzó sobre Drinian para matarlo, y Drinian se quedó inmóvil como un tronco esperando el golpe de muerte. Mas al levantar el hacha, de súbito Caspian la arrojó lejos y gritó: He perdido a mi reina y a mi hijo, ¿perderé también a mi amigo? Y echó los brazos al cuello de Drinian, se abrazaron y ambos lloraron, y no se rompió su amistad. Esa era la historia de Rilian. Y cuando terminó, Gil dijo: Apuesto a que esa serpiente y esa mujer eran la misma persona. Cierto, pensamos igual que tú, ulularon los búhos.
Pero no creemos que ella haya asesinado al príncipe, dijo Plumaluz, porque no había huesos. Nosotros sabemos que no lo mató, interrumpió Scrooge. Aslan le dijo a porque todavía está vivo, en algún lugar. Eso es casi peor, opinó el búho más anciano. Quiere decir que ella pretende utilizarlo y que planea alguna astuta intriga contra Narnia. Hace mucho, mucho tiempo, al principio de todo, una bruja blanca vino desde el norte y encerró a nuestro país en nieve y hielo durante 100 años. Y pensamos que, posiblemente estés de la misma que Amarilla. Muy bien, entonces dijo Scrooge. Polly y yo tenemos que encontrar a este príncipe. ¿Pueden ayudarnos? ¿Tienen algún indicio ustedes dos? Preguntó Plumaluz. Sí, respondió Scrooge. Sabemos que debemos ir hacia el norte. Y sabemos que tenemos que llegar a las ruinas de una ciudad gigantesca. A estas palabras hubo más zufúes que nunca, y ruido de pájaros que movían sus patas y agitaban sus alas, y enseguida todos los búhos empezaron a hablar a la vez. Todos explicaban cuánto lamentaban no poder acompañar personalmente a los niños en su búsqueda del príncipe perdido. Ustedes querrían viajar de día y nosotros querríamos viajar de noche, dijeron. No va a resultar, no va a resultar. Un par de búhos añadieron que incluso aquí, en esta ruinosa torre, ya no estaba tan oscuro como al principio, y que el parlamento había durado demasiado. En realidad, la simple mención de un viaje a las ruinas de la ciudad de los gigantes parecía haber enfriado los ánimos de aquellas aves. Pero Plumaluz dijo: si ellos quieren ir ahí, al páramo de Etins, tendremos que llevarlos donde alguno de los renacuajos del pantano. Son los únicos que los podrán ayudar. Cierto, cierto. Llévalos tú, dijeron los búhos. Vamos, entonces dijo Plumaluz. Yo llevaré a uno. ¿Quién llevará al otro? Tiene que ser esta noche. Yo lo llevaré, solo hasta donde están los renacuajos del pantano, dijo otro búho. ¿Estás lista? Preguntó Plumaluz a Gil. Creo que Paul se quedó dormida, dijo Scrooge.